Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy de lo que les voy a mostrar es poder realizar las relaciones existentes entre clases. Vamos a hacer el ejemplo que les voy a mostrar. Yo ya tengo un proyecto creado, como pueden ver, que se llama Relaciones entre clases. Ya creé mis paquetes de lógica, persistencia e interfaz gráfica. Ya tengo mi mail y les voy a mostrar con un ejemplo de lo que es el trabajo práctico final, con la finalidad de ir ayudándoles un poquito a ustedes a armar su modelado. Vamos a tener en cuenta el siguiente planteo. Si nos recordamos la consigna, les dejo el video explicativo, un link acá abajo en la descripción para que lo puedan ver y sepan de qué estoy hablando. También les dejo la consigna, el link para que se puedan descargar la consigna acá abajo en la descripción. Si vemos que dice en un momento que vamos a tener empleados y que cada uno de esos empleados, para poder acceder al sistema, van a contar de un usuario. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cada empleado va a tener uno y exclusivamente un usuario para poder acceder al sistema. Eso significa que vamos a tener una relación uno a uno. Vamos a abrir Paint, vamos a hacer la relación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener acá, ¿sí?, un empleado, mi clase empleado, ¿sí? Acá van a estar sus atributos, que ahora vamos a ver cuáles son. Acá van a estar sus métodos, ¿sí? Y tengo otra clase, ¿sí?, que va a ser usuario. Acuérdense que esto siempre va en singular, ¿sí?, donde tenemos también los atributos del usuario y sus correspondientes métodos. ¿Y cuál es la relación existente que vamos a tener? Que por cada empleado que yo tenga, ¿sí?, va a tener su propio usuario para poder ingresar al sistema. ¿Qué atributos va a tener usuario? Y va a tener ID usuario, por ejemplo, nombre usuario y contraseña. Vamos a ponerle contraseña. ¿Y qué va a tener el empleado? Y vamos a suponer que va a tener ID empleado, que va a tener DNI, nombre, apellido. Vamos a suponer un caso así bien sencillo. Ahora, entonces, ¿qué relación tengo? Vamos a poner otro color distinto, ¿sí?, un empleado que va a tener un y solo un usuario, ¿sí? Supongamos que estos empleados no van a poder tener 35 usuarios para entrar al sistema, sino van a tener únicamente uno. Bien, ¿cómo reflejamos esto en el diagrama de clases? Primero vamos a crear las dos clases, a empleado y a usuario. Vamos rápido, clic derecho, Java Class, ¿sí? Vamos a tener empleado y voy a crear otra rápidamente, ¿sí?, que va a ser usuario. Bien, vamos a borrar los comentarios, ¿sí? Rapidito en usuario voy a poner int id usuario, string nombre usuario, string contraseña. Bien, constructor vacío, constructor, voy rápido porque ustedes ya lo saben hacer, constructor con parámetros y getters y setters. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Voy a guardar usuario. Vamos ahora a la tabla empleado. Vamos a suponer que no carga tener en cuenta si hay herencia, si hay una clase persona, ni nada arriba. Por ahora lo voy a hacer así como que solo tuviera empleado y usuario para relacionar, ¿sí? ¿Qué voy a tener acá? Vamos a tener int id empleado. Voy a tener string DNI, string nombre, string apellido y vamos a suponer que tenemos string cargo. Vamos a suponer que tengo esto. Bien, vamos a hacer constructor vacío, hacemos el constructor con todos los parámetros y los getters y setters. Rapidito ya armamos las dos clases sí que vamos a necesitar para nuestro trabajo práctico final, para asegurarnos de que un empleado tenga un usuario. ¿Pero qué nos falta ahora? Tengo todos los atributos, ¿sí?, de empleados y sus características por su lado y usuario por su lado. Pero yo tengo que lograr esta relación, esta dependencia entre los empleados y los usuarios. Yo quiero especificar este uno a uno existente entre ambos. ¿Cómo se hace esto? Y presten atención.
La forma de relacionar dos clases, ¿sí? Acuérdense cuando tenemos un 1 a 1 en base de datos, ¿sí? La relación puede ir de cualquiera de los dos lados, pero generalmente como que uno se da cuenta al lado que es más apto. Entonces acá vamos a pensarlo. ¿Qué es más conveniente? ¿Del lado del empleado, que el empleado conozca su nombre de usuario? ¿O del lado de los usuarios, que el usuario conozca a qué empleado pertenece? Es indistinto, pero yo personalmente voy a elegir que el empleado sepa cuál es su nombre de usuario. Si estuviéramos en base de datos, acá pondríamos una foreign key que nos llevaría al usuario en cuestión. Por ejemplo, acá el empleado tendría el ID 35, que sería el usuario Pepito, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué vamos a tener acá? En Java, ¿sí? Cuando relacionamos clases, no relacionamos mediante un campo en particular, sino que relacionamos mediante un objeto, cuando estamos hablando de programación orientada a objetos. ¿Cómo se hace esto? Yo especifico, ¿sí?, que mi empleado tiene una relación con un usuario. Le estoy poniendo un usuario para que ustedes se den cuenta. Cuando hacemos esta declaración, es decir, creamos una variable de un tipo, de un objeto, ¿sí? Es decir, como que fuera un tipo de dato de otra clase, estamos generando una relación 1 a 1 entre esas dos clases. Con esto que yo acabo de crear, estoy generando un 1 a 1 entre empleado y usuario. Les voy a mostrar después otro ejemplo de un 1 a n. Ahora van a decir, profe, ¿cómo represento esto en JPA? Espérenme un segundo, voy a hacer cada una de las etiquetas. Arrancamos entonces con empleado. Vamos a empezar. Entity, acuérdense de agregar el Java Persistence, como a las librerías, si es que todavía no la tienen agregada. Vamos a poner nuestra ID, que sabemos que es ID empleado. Vamos a ver cuáles son nuestros atributos básicos, que son los que siguen, pero acá hay una característica a tener en cuenta, ¿sí? Usuario no es un atributo básico, sino que está representando una relación, y nosotros a JPA le tenemos que decir esto, para que cuando se transforme en una tabla en nuestra base de datos, genere esa relación 1 a 1 que nosotros estamos necesitando. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos @one to one, es decir, 1 a 1. Le estamos indicando que esto va a representar un 1 a 1. Hacemos esto, agregamos y automáticamente ya tenemos esto identificado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si esto está correcto? ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con usuario. Vamos a agregar entity. Vamos a crear ID. ¿Sí? De este lado no va a ir nada, ¿sí? Porque la colocamos en la relación del lado de empleado. Por eso es importante saber bases de datos, ¿sí? Y acá vamos a tener basic. ¿Cuáles son nuestros atributos básicos? Perfecto. Para las ID voy a agregar la estrategia de generación, ¿sí?, que les había mostrado. Tengo acá para copiar y pegar, así que la voy a copiar y pegar. Lo vimos en una de las clases anteriores, para que las ID se vayan generando de forma automática a medida que agregamos nuestros empleados y nuestros usuarios. Lo voy a agregar acá también. Acá. Ahí está. Voy a importar las librerías. Ahí está. Y vamos a guardar. Perfecto. De esta manera entonces tenemos, ¿sí?, me faltó agregar una. Ahí está. De esta manera vamos a tener entonces empleado relacionado 1 a 1 con un usuario. Voy a poner una pequeña pausa, voy a hacer la configuración de la Persistence Unit y todo eso, y les voy a mostrar a la hora de persistir cómo queda esto en la base de datos. Esperen un ratito, pongo pausa, acomodo y les muestro cómo seguir. Bueno chicos, ahora sí, acá estamos, fíjense. Ya terminé a empleado y a usuario, hicimos todo lo que es las etiquetas, ¿sí? Le pusimos sus correspondientes etiquetas a cada uno, ¿sí? Lo más importante, en empleado hicimos la relación 1 a 1 con usuario. Al
Al crear la unidad de persistencia, tenemos seleccionada nuestra conexión de base de datos, todo es exactamente igual como les estuve mostrando, por eso puse pausa en el video y nos mostré todos esos pasos para no perder tiempo. Lo único que va a variar es que cuando pongamos add class, ya no vamos a tener una sola clase, sino que ahora vamos a tener dos clases entidades, empleado y usuario, ya que ambas son entidades, van a ser tablas de nuestra base de datos y además porque creamos una relación entre ambas. Lo mismo, no se olviden de cuando generan sus JPA Controller, que muchos tuvieron errores en esto, no se olviden de hacer el constructor del JPA Controller. O si no, quédense tranquilos que no les va a funcionar, no van a poder ver reflejado nada en la base de datos. Y no se olviden del JPA Controller y que acá va el nombre de su unidad de persistencia que hayan creado, ¿sí? Voy a cerrar esto y vamos a hacer una pequeña prueba. Lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Voy a crear acá un empleado. ¿Cómo voy a crear un empleado? De la siguiente manera. Voy a poner empleado emple es igual a new empleado. Voy a crear un empleado vacío, ¿sí? ¿Qué voy a ir haciendo acá? Voy a ir seteando, ¿sí? Cada uno de los valores. Ahora, ojo, acá hay algo a tener en cuenta. Yo a empleado le agregué usuario, pero no le agregué el get y el set, ni tampoco el constructor con esos parámetros. Por lo cual tengo que pasar a agregarlo. Fíjense, si queremos agregar el get y el set, nos dice que a un usuario, ¿sí? Nos falta agregarle el get y el set. Ponemos generate y fíjense cómo nos crea para traer el usuario asignado a este empleado como corresponde. Van a ver cómo a poquito esto tiene sentido después en los JPA Controller, ¿tá? Ahora, una vez hecho esto, voy a borrar el constructor viejo y voy a agregar el constructor nuevo que va a contener también a un usuario. ¿Ven? Ahí está. Generamos y ahora sí. Ahora en el main, como pueden ver, yo generé un empleado vacío que tenemos acá y voy a ir seteando cada una de sus partes. Ahora que tengo todos los get y set. Voy a poner set ID empleado, no le voy a poner porque va a ser automático, voy a poner nombre. Vamos a poner suscribite, ¿sí? Emple.set apellido. Vamos a poner todo code, ¿sí? Emple.set cargo, edutuber, emple.set DNI. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y qué nos queda ahora por hacer? Ya pusimos. La ID no vamos a poner porque se va a generar de forma automática y nos queda set un usuario. Pero ¿qué pasa acá? No tengo un usuario para colocar porque no tengo ningún usuario creado. Acá se cumple la misma lógica que se cumple en las bases de datos. Cuando yo quiero hacer una asociación entre dos tablas en una base de datos, ¿qué pasa? Tengo que asegurarme que esos dos registros de la base de datos que yo quiero relacionar existan. Y primero tiene que existir el que con el que yo pretendo hacer mi clave foránea. Por ejemplo, si yo tengo un alumno, ¿sí?, en un curso y yo lo quiero asignar a ese curso, el curso tiene que existir antes que el alumno. Lo mismo sucede acá. Si yo quiero asignarle un usuario al empleado, ¿sí?, el usuario tiene que existir con anterioridad. ¿Cómo hago esto? Vamos a hacer acá entonces lo siguiente. Vamos a crear un nuevo usuario, también vacío, y vamos a ir seteando sus partes. usu.set nombre usuario, vamos a ponerle todo code, y usu.set contraseña, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Creando mi usuario. Acá seteo valores a mi usuario, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Creo mi empleado, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Seteo valores a mi empleado. ¿Y qué voy a hacer acá ahora? Asigno el usuario que cree a este empleado. Entonces, ¿ahora qué voy a poner? Emple.set un usuario. Le voy a asignar el usuario que cree acá arriba. Uso. Bien.
Obviamente yo estoy haciendo todo esto en el main para que sea visible para ustedes, ¿sí? Después cuando vamos con interfaz gráfica, que vamos a hacer un ejercicio completo, van a ver cómo todos estos datos de usuario, contraseña y todo eso van a venir desde la interfaz gráfica web, ¿sí? Pero ahora los estoy mostrando con el main para que sea de práctica, ¿está? Y que puedan practicar las relaciones cómo se hacen. Una vez hecho esto, ¿sí? Yo quiero mostrarles cómo ver reflejado esto, ¿sí? En la base de datos, ¿está? ¿Qué voy a hacer? Voy a crear controladora, control, ¿sí? Nuestra típica variable para nuestra clase controladora, ¿sí? Y voy a crear en mi controladora dos métodos. Uno que sea crear usuario y le voy a pasar este usuario que quiero que se cree, ¿sí? Obviamente este método no existe. Voy a tomar la sugerencia de que me cree el método de forma automática. Ahora les voy a mostrar. Y también voy a crear otro método que sea crear empleado. Y a ese empleado le voy a pasar el empleado que yo creé y el usuario. Le voy a pasar dos parámetros. ¿Por qué? En realidad puedo hacer esto como puedo poner directamente el empleado. ¿Por qué? Porque ya asigné el usuario a este empleado. Si yo no hubiera hecho este paso acá, yo podría pasarle el usuario y el empleado y hacerlo dentro de este método. Como ya lo hice antes, ¿sí? Le voy a pasar únicamente el empleado. Así no los confundo haciendo un par de pasos más. Por ahora vamos a dejarlo así, ¿tá? Crear empleado. Voy a tomar la sugerencia también. Guardamos. Y si vamos a la controladora ahora, van a ver que tenemos dos métodos. Crear usuario y crear empleado, que obviamente no tienen nada dentro todavía, ¿tá? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear acá, que todavía no lo hicimos, controladora persistencia igual, control persist igual a new controladora persistencia. Si esto es lo que venimos haciendo en videos anteriores. Vamos a importar a controladora de persistencia porque está en el paquete de persistencia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Cuando llame a crear usuario, vamos a llamar a control persist punto crear usuario y le vamos a pasar este usuario que nuestra controladora tomó. Obviamente, ¿sí? Como sabemos, en la controladora de persistencia tampoco existe, así que vamos a pedirle que lo cree y vamos a hacer lo mismo con empleado. Control persist.crear empleado y le vamos a pasar este empleado que yo vengo trayendo de mi main, que en la vida real cuando apliquemos esto va a venir en realidad nuestra interfaz, como el ejercicio integrador anterior que hicimos, ¿tá? Obviamente tampoco existe el método, le voy a pedir que lo cree y si vamos ahora a la controladora de persistencia nos encontramos con nuestros dos métodos sin implementar todavía. ¿Qué nos falta en nuestra controladora de persistencia? Crear nuestras variables JPA controller. Después estamos haciendo un repasito de JPA, ¿tá? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener acá, para que veamos acá los nombres, tenemos usuario JPA controller, controller, usu JPA le voy a llamar, es igual a new usuario JPA controller. Y lo mismo vamos a hacer con empleado. Empleado JPA controller emple JPA. Y va a ser igual a new empleado JPA controller. Bien. Una vez hecho esto, que es lo que estuvimos haciendo en clases anteriores, vamos a poder proceder a ¿qué cosa? Usu JPA puntito create. Y ya nos toma de forma automática este usuario que venimos trayendo. Y lo mismo vamos a hacer con empleado. Emple jpa.create y el empleado que le estamos pasando. Así, de esta manera, como hicimos todo, gente, de esta manera acá, al ejecutar mi main, ¿sí? Me debería ahora hacer ¿qué cosa? Me debería crear mi tabla que estoy necesitando, ¿sí? Tanto empleado como usuario, debería crear la relación entre ambas y crear primero un usuario en la tabla usuario y luego relacionarlo con mi tabla empleados. Vamos a darle a play y vamos a ver si pasa eso.
Como pueden ver, gente, acá se ejecutó correctamente, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo quedó la tabla, si es que me creó las dos tablas, ¿sí? En mi base de datos, y si es que me creó la relación entre el usuario y el empleado que yo acabo de agregar, ¿tá? Vamos, hago pausa y les muestro la base de datos. Listo, chicos, acá estoy en mi base de datos, ejemplo, relaciones, y como pueden ver, me creó tanto empleado como usuario. Y veo que ambos tienen cargado una fila cada uno, pero vamos a ver si efectivamente me creó la relación entre ambos, que es lo que más me interesa saber, y ver si las asoció correctamente. Vamos primero a usuario, que no tiene ninguna relación. Vamos a ver si está todo ok. Tengo ID de usuario 1, bien, me generó de forma automática como le pedí. Contraseña 1234, perfecto. Y el nombre de usuario todo ok, genial. Mi usuario quedó perfecto. Ahora, entonces, mi empleado tiene que estar asociado al ID de usuario 1. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a empleado. Tengo mi ID empleado 1, apellido todo code, cargo de youtuber, DNI, nombre. Y efectivamente, gente, nos creó la foreign key, un usuario, ID de usuario. Fíjense cómo nos pone el nombre de la relación JP automáticamente y nos coloca 1. Este 1, si vamos a usuario, corresponde efectivamente al usuario en cuestión. ¿Se entiende hasta ahí cómo podemos hacer un 1 a 1? Ahora lo próximo que les voy a mostrar es cómo hacer un 1 a n, el cual es un poquito más complicado. Bueno, gente, lo que vimos recién fue la relación 1 a 1. Vamos a suponer ahora y decimos que un mismo juego puede ser manejado por muchos empleados, ¿sí? Estamos sabiendo que va a existir una relación 1 a n entre empleados y juegos. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo hago la manifestación de esta relación que va a existir entre empleados y juegos? En primer lugar, tengo que crear, ¿qué cosa? Mi tabla juegos, mi clase juegos, que todavía no la creé. Vamos a crearla rápidamente, ¿sí? Obviamente lo que yo creo acá va a ser todo ejemplo. Ustedes tienen que perfeccionarlo después mucho más, ¿sí? Vamos a ponerle entonces a juego. Voy a ponerle acá int ID juego, pasar el número de juego que es, string nombre del juego, vamos a poner int capacidad, vamos a ponerle string, no sé, vamos a inventar edad mínima. Pues entonces que sea, en vez de string vamos a poner que esto sea int, y vamos a poner después un string que sea a ver, no vamos a poner más nada. Con esto ya, obviamente ustedes pongan mucho más. Esto es para la prueba que vamos a hacer. Bien, ¿qué voy a pasar a hacer ahora? Constructor vacío, constructor con todo y mis getters y setters. ¿Ah? Perfecto. Ahora, vamos a nuestro gráfico que habíamos hecho en Python. Tenemos que un empleado, ¿sí?, va a tener un único usuario asignado. Bueno, ahora tenemos una clase nueva. Si fíjense cómo a poquito encima les estoy ayudando a armar el TP final. Demasiada ayuda ya. Igual ustedes tienen que agregar muchas cosas acá. Vamos a suponer que tengo la tabla, en este caso mi clase no tabla, porque no estoy hablando de base de datos, juego. Bien, acá están sus atributos, sus métodos. Y yo ahora quiero crear una relación. Una relación, me quedo en celeste, vamos a poner un color más a esta. Yo quiero crear una relación, ¿sí?, entre empleado, ¿sí?, y juego, ¿sí? Quiero crear esta relación que tengo acá. Bien, según lo que me dice la consigna, ¿qué me dice? Que un empleado, ¿sí?, puede estar en un solo juego. Miren, la moto es madrugada y la moto no me falla. Grabo video y la moto tiene que aparecer. No me falla nunca. ¿Qué pasa? Entonces tengo un empleado que va a estar en un juego. Pero me dice también la consigna que puede suceder que en un mismo juego haya asignado más de un mismo empleado. ¿Tá? Si hacemos la relación de esa manera, vamos a saber que tenemos así una n acá y un 1 acá. Bien, estamos hablando de base de datos. Ahora, ¿cómo vamos a
reemplazar esto? ¿Cómo vamos a representar? Tenemos dos formas de hacerlo. ¿Bien? Una forma es desde empleado indicar que cada empleado va a tener un juego asignado. ¿Bien? Esa es una forma de hacer la relación, pero estaríamos teniendo básicamente un 1 a 1. Pero si queremos hacer un 1 a n, donde en juego indiquemos, ¿sí?, como una lista todos los empleados que pueden manejar ese juego y que sea un atributo propio del juego, ¿sí?, lo podemos hacer mediante ¿qué cosa? Mediante una collection, mediante una lista y una etiqueta nueva que se llama one to many, que es la que les voy a pasar a mostrar ahora. Estamos de vuelta en NetBeans y estamos en juego. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir armando las etiquetas. Vamos a poner juego, va a ser una entidad, obviamente, ¿sí? ID juego va a ser nuestra ID. Todo esto va a ser basic, ¿bien? Pero quiero indicar, ¿sí?, que mi juego va a tener una lista de empleados asociados a él. Es decir, va a tener una relación 1 a n con otra tabla. A diferencia de lo que se hace en base de datos, que se pone la foreign key del lado de la n, ¿sí?, cuando estoy en las clases, tengo que indicar del lado del 1, ¿sí?, cuál va a ser la lista de clases que va a estar incluida. La lista de objetos en este caso, no de clases, perdón. ¿Cómo yo genero esa lista? De la siguiente manera. Declaro como la collection list, bien, que la tengo que importar a la librería, ¿sí?, y voy a crear qué nombre le quiero poner a la lista. Pero primero tengo que poner el tipo de dato de esta lista. En este caso voy a indicar que es una lista de empleados. ¿Cómo voy a llamar? Voy a llamarle lista empleados. De esta manera yo estoy diciendo, ¿qué cosa? Que un juego puede tener varios empleados asociados. En una lista puedo tener un solo empleado o varios. Bien, 2, 3, 4, la cantidad que quiera. ¿Cómo represento esto a JPA? Mediante one to many y agrego la etiqueta. Una vez hecho esto, gente, vamos a agregar, voy a borrar el constructor viejo que no tenía la lista, voy a agregar el constructor nuevo y voy a agregar los getter y setter que me están faltando. Bien, que en este caso es el de lista empleados. Perfecto. Entonces tenemos, me quedo abierto acá el TP final de la otra comisión, ahí está. Tenemos empleado, juego y usuario. Tenemos nuestras tres clases, ahora todas relacionadas entre sí y de la siguiente manera. ¿Qué me está faltando ahora? Voy a mi unidad de persistencia, ¿sí? Acá voy a agregar la clase entidad que me falta, que agregué ahora, que es juego, ven cómo me detecta, y voy a crear el JPA controller. Bien, vamos acá, new, JPA controller, voy a agregar la que falta, que es juego. Bien, voy a poner que me agregue en la carpeta persistencia como corresponde. Voy a agregar el constructor, voy a copiar de empleado y se lo voy a pegar a juego. Acá únicamente tengo que cambiar el nombre, que es juego JPA controller, ahí está. Y me voy a ir a la controladora de persistencia y voy a crear, ¿sí?, su variable JPA para utilizar. Bien. Voy a agregar también el método public void crear juego, ¿sí?, donde voy a recibir un juego, ¿sí? Y acá vamos a tener juego jpa.create juego. Bien, acá me falta importar, ¿está? Y me está marcando error en controlar la persistencia. A ver, ¿qué me marca? El trial catch. Bien. ¿Ven cómo hay casos en que nos pide el trial catch y a veces no? Todo depende si creamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Ahora van a ver qué tiene que ver con eso, es lo que siempre les digo. Luego, vamos a nuestra controladora de la lógica, ¿sí? Vamos a también crear el método crear juego. Voy a acá, juego.
acá en vez de empleado va a recibir juego. Bien, y acá control persist, crear juego, y voy a mandarle el juego que recibo acá. Bien, tenemos todo actualizado. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a nuestro main, que es lo más importante. Voy a tener un usuario que en realidad ya lo creé, así que lo voy a guardar. Tengo un empleado, ¿sí? Que, a ver, vamos a hacer todo de vuelta. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer completo el ejercicio, así ustedes ven cómo quedaría todo si trajéramos todo esto de la base de datos. Voy a mi base de datos, voy a borrar todo, voy a borrar mis dos tablas, todo, la voy a dejar vacía y les voy a mostrar cómo quedaría si hiciéramos esto de cero. Ahí está. Vamos acá. Fíjense, voy a crear mi usuario, voy a crear mi empleado, ¿sí? Y luego voy a crear un empleado más. Voy a crear dos. Y voy a crear un usuario para este otro empleado. Voy a tener un usuario 2, usu2, y a ese usuario 2, vamos a cambiarla acá, le voy a poner de nombre Polotic y le voy a poner Misiones 2020. Ahí está. Entonces voy a tener dos usuarios. Voy a tener un empleado y ahora voy a crear otro empleado. Vamos a poner emple2, ¿sí? Y le voy a setear acá. Ahí. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner acá a Polotic. El apellido va a ser Java. El cargo va a ser profe. DNI va a ser lo mismo pero 9. Y va a ser el usuario usu2 en lugar de usu1. Entonces voy a tener dos empleados asociados a dos usuarios. ¿Sí? Acuérdense, gente, todo esto estoy haciendo todo a manopla. En la vida real, cuando hagamos ahora interfaz gráfica, esto va a venir todo en la interfaz gráfica. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué me falta? Voy a crear el primer usuario, voy a crear el segundo usuario, voy a crear el primer empleado, voy a crear el segundo empleado. ¿Y qué necesito ahora? Voy a crear un par de juegos. ¿Bien? ¿Cómo voy a crear esto? Vamos acá. Pongo ahora acá, crear juego. Juego, jueguito, vamos a llamarle igual a new juego. Bien, vamos a empezar a asignarle. Jueguito.set. Nombre, vamos a ponerle calecita. ¿Sí? Jueguito.set. Edad mínima 2 años. Jueguito.set. Capacidad 30 personas. Jueguito.set. ¿Qué me está faltando? ID lo tengo que poner. Y me está faltando lista de empleados. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que crear una lista, ¿sí? Para asignar quiénes van a ser los empleados que puedan operar a la calecita. Bien, pero como puedo ver, creé mis dos empleados, pero todavía no los asocié a la calecita. ¿Cómo hago eso? Voy a crear una lista de tipo empleado, que se llame lista emple, ¿sí? Igual new, voy a llamarle ArrayList, bien, de tipo empleado. Si quieren acordarse por qué estoy haciendo esto, pueden mirar el video de collections, ¿sí? Que se los voy a dejar acá abajo también para que puedan seguirlo. Vamos a agregar lista, vamos a agregar ArrayList, ¿sí? Pueden ocupar ArrayList, pueden usar LinkedIn, lo que ustedes quieran. Yo prefiero ArrayList, bien. ¿Y qué voy a hacer ahora? A mi lista de empleados que estoy creando, le voy a agregar a emple y a emple2. Es decir, vamos al dibujo, vamos a suponer, voy a crear un nuevo dibujo en Paint. Si yo tuviera un ArrayList, ¿sí? El ArrayList es como un arreglo, pero infinito, ¿sí? Porque es una collection de la que es dinámica, la cantidad que yo quiera. Voy a hacer así. Acá va a estar mi emple, ¿sí? Y acá va a estar mi
emple2. ¿Qué va a pasar con esto? Esta lista que estoy creando acá, yo voy a tener acá, a ver, perdón, acá vamos a ponerle otro color anaranjado, que es mi color favorito. Yo acá voy a tener a mi hermoso juego, ¿sí? Y mi juego acá tiene sus atributos, sus métodos, y entre los atributos vamos a suponer que este juego sea Calecita, ¿sí? Calecita va a tener entre sus atributos una lista de 2 empleados que pueden estar con ella. Al mismo tiempo, Calecita va a tener 2 empleados y cada uno de estos empleados al mismo tiempo está asociado a un usuario. Bien, acá va a haber una relación 1 a n y cada empleado tiene una relación 1 a 1 con un usuario. ¿Van viendo cómo se va arreglando? Entonces, de esa manera vamos a tener esto que tenemos acá. Entonces, las relaciones, vamos por parte. 1 a 1 se generan mediante objetos, ¿sí? Y las relaciones 1 a n mediante listas de objetos, ¿sí? Entonces, vengo acá, agregué que empleado 1 y 2, ¿sí? Van a ser esta lista de empleados. Ahora tengo que asignar esta lista de empleados que creé a mi juego, que es Calecita. ¿Cómo hago esto? Acá creo lista de empleados y acá por último lo que hago es asigno lista de empleados, ¿sí? A mi juego. ¿Cómo hago esto? Jueguito.set lista empleados y me toma automáticamente la lista que acabo de crear. Por último, ¿qué hago? Control punto crear juego, le voy a pasar jueguito con su lista, con todo, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a controlar. Recibe acá en la controladora, va a la persistencia y la persistencia lo recibe y cree todo perfectamente. Vamos ahora a la prueba de la verdad. Ya vacié toda mi base de datos, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar el play. ¿Qué va a hacer entonces? Me va a crear 2 usuarios. Va a asignar a esos 2 usuarios a 2 empleados que yo creé. Estos 2 empleados que yo creé los va a asignar a una lista. Y va a crear un juego y va a asignarle esa lista de empleados a ese juego en particular que tiene que ser Calecita. Vamos a ponerle en mayúscula, ¿tá? Vamos a probar si efectivamente funciona. Bueno chicos, como pueden ver, ¿sí? Me tira que todo se ejecutó perfectamente, sin errores. Ahora vamos a ver si eso se refleja en la base de datos. Vamos acá. Fíjense, me generó mi tabla empleado, me dice que tiene 2 filas, bien, me creó los 2 empleados. Me dice mi tabla usuario, que dice que tiene 2 filas, bien, me creó mis 2 usuarios. Mi tabla juego, que me dice que tiene una sola fila, bien, me creó el juego que yo quería. Y me creó una tabla intermedia que dice juego empleado y me dice que tiene 2 registros. ¿Qué quiere decir? JPA, como es un ORM, bien, trata de generar las relaciones a partir de la información que nosotros le damos. Como le dijimos que el juego tiene una lista de empleados posibles, nos creó una tabla intermedia, indicando que esta lista sí pertenece a juego y que es una lista de empleados. Fíjense que nosotros si tuviéramos que hacer esto a mano, una base de datos, tendríamos que hacer el proceso de normalización, tendríamos que ir visualizando si es mejor hacer esto directamente con una foreign key. En cambio, JPA busca la mejor opción y la hace. Vamos a probar efectivamente si esto está ok. Vamos a probar usuario. Me creo mis 2 usuarios, ¿sí? Obviamente, gente, a futuro esto, las contraseñas, o sea, hay que encriptarlas, no dejarlas así visibles, ¿sí? Pero solo se los estoy mostrando ahora como ejemplo, ¿tá? No van a decir, la profe no sabe nada de seguridad informática. Esto es un ejemplo, ¿tá? Voy a tener mis 2 usuarios con ID 1 y 2, ¿bien? Vamos a empleado. Tengo mis 2 empleados y fíjense que mi empleado 2 me quedó todo en null. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque de alguna u otra manera yo me habré equivocado en las asignaciones, ¿sí?, de cada uno de mis empleados a la hora de crearlos. Ahora se los voy a mostrar. Bien, vamos a juego, primero, que es lo que nos importa, y ahí les voy a mostrar por qué esto me quedó todo null. Vamos a juego
Y fíjense que el juego me generó la ID en 0. ¿Por qué? Porque yo no le puse la estrategia, me olvidé de ponérselo, ahora se lo tengo que poner, les voy a mostrar. Capacidad 30, edad mínima 2 y nombre Calecita. Y me generó la tabla intermedia, juego empleado, donde me dice, el juego 0 tiene al empleado 1 asociado. Juego 0 es la Calecita y tiene al empleado 1 asociado. Perfecto. Ahora vamos acá, me dice que el juego 0 tiene también al empleado 2. Voy a juego, que es el 0, y voy al empleado y tengo asignado al empleado 2. Ahora, ¿por qué me está pasando esto? Que fíjense, me quedó Java Profe 1, 2, 3, 5, 6, 7, y me quedó acá null, null, null. Les voy a pasar a mostrar en la lógica por qué pasa esto. Fíjense, pasó esto por lo siguiente. Yo copié y pegué estas porciones de código y acá donde creo el segundo empleado me olvidé de poner emple2. Entonces este empleado me sobreescribió a este y me quedó este empleado como null, como que nunca le seté ningún valor. Vamos a arreglar esto. ¿Ven? Ahí está. Vamos a guardar. Voy a borrar todo de mi base de datos. Vamos a borrar todo. Así probamos de vuelta cómo queda. Y vamos a ejecutar nuevamente. ¿Sí? Vamos a ejecutar de nuevo. Esperamos. Vemos que todo quedó ok. Voy de nuevo. Y ahora vamos a controlar si los empleados quedaron bien cargados. Fíjense cómo ahora quedaron bien cargados. Y si vamos ahora a acá, vamos a ir ahora a mi estructura. Fíjense cómo me marcó, esto me lo voy a mostrarles, la foreign key de que un empleado está asociado a un usuario. Fíjense ese pequeño detalle. Luego, si vamos a juego, bien, ven que la tabla juego directamente no tiene una relación, una foreign key ni nada. Si vamos a estructura, bien, no tiene nada. Pero me creó la tabla intermedia que yo necesitaba, que era juego empleado. Efectivamente, ID juego 0, lista de empleados 1 y 2. Vamos a corregir también el error en juego para que nos quede bien generada la ID. Voy a copiar la generación automática por secuencia. Bien. Y voy a agregarle acá. Y van a ver que ahora sí va a empezar en 1. Bien. Vamos a guardar. Voy a borrar todo. ¿Por qué borro toda la base de datos, gente? Porque estoy creando todo desde el main, ¿sí? Al crear todo desde el main, como estoy haciendo, si yo vuelvo a ejecutar esto sin borrar nada, me va a detectar como que son campos o registros que ya existen, ¿sí? Me los va a intentar sobreescribir. Vamos acá a mi base de datos, voy a borrar todo y vamos a probar crear nuevamente. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Para experimentar y mostrar los errores que tuve. Así ustedes tienen que ir haciéndolo cuando detecten sus errores. ¿Tá? Vamos a ejecutar de vuelta. Y acuérdense qué es lo que hace esto. Crea 2 usuarios vacíos, le asigna valores. Crea 2 empleados vacíos, le asigna valores. A cada uno de estos empleados le asigna un usuario. Bien. Creo cada uno de estos usuarios en la base de datos. Creo un nuevo juego, un objeto de tipo juego. Le agrego sus datos. Creo una lista de empleados que justamente voy a poner estos 2 empleados que creé acá arriba. Se lo asigno al juego en cuestión y creo ese juego en conjunto con su lista de empleados. ¿Cómo hago esto? Vengo a la base de datos. Bien, voy a actualizar. Y efectivamente, vamos a ver si ahora juego me aparece con el ID 1. Me aparece con la ID 1. Ahora si voy a juego empleado, la asociación está bien. 1, 1, 1, 2. Fíjense cómo me dice. Juego, ID, juego, me dice qué ID de qué juego está asociado con qué ID de qué empleado. ¿Está? Bueno chicos, eso es todo por hoy, ¿sí? Por la clase de relaciones. Les mostré cómo hacer una relación 1 a 1 y una relación 1 a n
No van a necesitar otro tipo de relación para el trabajo práctico final, son estas dos únicamente, así que esto es lo que me interesaba mostrarles. Les voy a dejar para la próxima clase, también acá en la descripción abajo, el link al próximo video, que es para que puedan instalar Sublime Text, que es un editor de texto, en conjunto con una herramienta que se llama Emmet, que es para autocomplementar código. Bien, la idea es la clase que viene ver todo lo que es HTML, ver lo que es la parte web, el principio aunque sea, y ver algo de CSS, como para poder ya avanzar con eso, ¿sí? Y quedarnos tranquilos y que puedan empezar con esa parte del trabajo práctico. Con esto que les acabo de mostrar, ustedes ya están en condiciones de armar, ¿sí? Todo lo que sea las clases del trabajo práctico final, ¿sí? Y las relaciones existentes entre cada una de ellas y la parte de persistencia de las mismas. Ya pueden empezar a armar, si quieren, métodos, pueden empezar a armar todas esas cuestiones de la lógica, ya las pueden armar sin tener la interfaz gráfica. Tal vez no van a poder probar todavía, pero sí pueden empezar a armar. ¿Listo? Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. ¡Chau, chau!